Hola amiga, Hola amiga, ¿cómo estás? de lujo, disfrutando del buen tiempo, de la playa, de todas estas cosas magníficas que tenemos por este lado de la tierra. Qué bueno. Nuestro tema de hoy, que es el lenguaje, la importancia del lenguaje y los mensajes implícitos. Bueno, el lenguaje no es inocente. Detrás del lenguaje siempre hay mensajes implícitos. Las palabras tienen mucho poder, tienen poder generativo, tienen poder creativo. Las palabras crean. Lastimosamente, y al igual que las emociones, no nos enseñaron esto, que para mí cuando descubrí eh, el inmenso poder que tienen mis palabras, tanto en mi vida como en la vida de los otros, fue como un antes y un después. O sea, trato de ser mucho más consciente de las palabras que utilizo. Vos me enseñaste eso. Los que le están escuchando a Eva hace varios jueves se darán cuenta que ella elige muy bien las palabras que va a usar. Algo que a mí se me quedó y que hasta hoy me descubro utilizando de nuevo y después cambio, es el tengo que. Tengo que ir justo hoy te iba a escribir, tengo que ir a un taller presencial. No, no tengo, yo me quiero ir. Yo elegí, a mí me propusieron y yo elegí. Y usamos mucho esas palabras. Tengo que hacer esto, me tocó, esto es lo que toca hacer, debemos de, y son como mandatos sociales, culturales, de qué es lo que supuestamente tenemos que, pero en realidad esa palabra me está quitando a mí el poder. O sea, esa palabra pequeña, simple, que parece que no tiene mucha importancia, sí tiene mucha importancia, porque yo creo que las palabras también hablan de lo que uno lleva adentro tanto a nivel procesos mentales como adentro, ¿verdad? Nuestras palabras dicen mucho y hay palabras también que nos llevan o a realidades que nos limitan y nos quitan el poder o nos llevan a realidades que nos potencian y nos ayudan a crear, como es esto del tengo que ir a un lugar, no, yo quiero ir a ese lugar, yo estoy eligiendo. Cuando yo a veces hago este ejercicio en mis talleres de cambiar, hacer una lista de todos los tengo que y después cambiar por elijo o quiero y ver cómo te suena, qué te dice eso, cómo te resuena adentro. Y la mayoría de las personas dicen, no, la verdad que yo no elijo esto o no quiero. Y hay como un gran descubrimiento. No sé si a vos te pasó en algún momento específico de tu vida eso, de descubrir el poder de las palabras y del lenguaje, y nos quieras compartir y después ya entrar directo a la parte de crianza. Sí, de hecho, la razón por la que una de los mensajes que más claramente me gusta transmitir es em, lo que decimos, es lo que creamos, tiene que ver con cuando yo empiezo a escucharme y me doy cuenta de que divertido porque primero fue conmigo y luego fue con los demás. De darme cuenta de que puedes conocer perfectamente la realidad de alguien en función de las palabras que dice. Y no es solamente por la intención que tienen, sino porque son vibración. Las palabras vibran y por tanto esto lo demostró muy fácil y se puede encontrar muy fácilmente en la literatura de Masaru Emoto, que tiene el libro más conocido es Los mensajes del agua, y él hizo Ah, sí. experimentos que ya había hecho algunas otras personas, experimentos de qué ocurría si simplemente escribías una palabra y se la ponías al agua, que cómo cambiaba la estructura de las moléculas del agua el hecho de escribir una palabra, ¿no? Y eso realmente nos lleva a darnos cuenta de la, del poder que tienen en muchos sentidos. Y yo al darme cuenta, pues fui descubriendo como pequeñas claves. Una de ellas, obviamente, fue el tengo que. Mi vida estaba llena de tengo que. Es verdad que en el momento de pasarlas al quiero ocurren dos cosas. Una, que uno se da cuenta de que no quiere y por tanto lo está haciendo dentro de ese tengo que. Y otra, que realmente sí quiere, porque detrás del tengo que hay una voluntad que no tiene
que normalmente no tiene que ver con lo que se hace, sino con los resultados que se supone que tienen que llegar cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo no quiero ir a trabajar, pero tengo que ir a trabajar para pagar las facturas. De hecho, cuando empiezas a profundizar un poco más, que a mí me gusta muchísimo la investigación, te das cuenta de que el control de las masas se hace a través de las palabras. Y ahora, en el momento en el que vivimos, se ve clarísimo cómo se están utilizando una serie de palabras en un sentido para controlar la mente, para que los seres humanos o las personas, podríamos decir en este caso, para que las personas tengan miedo, ¿no? Ahí hay una utilización de esta herramienta. Es muy interesante este tema y lo que es muy interesante es empezar a darnos cuenta de lo que decimos y Sí. empezar a darnos cuenta de que cuando empezamos a cambiar lo que decimos empieza a cambiar lo que ocurre. También otra de las que me encantó fue el no. Me di cuenta, y eso en la infancia ocurre mucho, ¿no? Em, no me di cuenta, ¿cómo es? Hay un chiste que dice, no me di cuenta hasta los 4 años que no me llamaba no, porque me decían no a todo, ¿no? Como si el nombre fuera no. Y, y eso es algo que además en el no es muy interesante de observar. Hay muchas frases que se comienzan con no y no hay una previa pregunta donde exista la opción del no. Es muy interesante. De hecho, está la versión más lejos, que es la del no, 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 no. O sea, capaces de decir 4 no seguidos, que es muy interesante de observar ese tipo de barreras que también pone el lenguaje a ciertas cosas, porque el lenguaje también es una forma de impedir que entren ciertas cosas. Y luego ya la etimología, Patti, la etimología de las palabras es el descubrimiento más magnífico que yo he hecho. Bueno, he hecho varios. Y es uno de los descubrimientos más magníficos que he hecho en mi existencia, darme cuenta de que en realidad las palabras se originaron en algo. Y ese origen de la palabra es la verdadera fuerza, el verdadero significado de esa palabra. Claro. Y siempre me gusta mucho cuando la descubrí porque uno de los primeros controles con los que yo me encontré es el concepto del trabajo. Es decir, yo empecé a no entender por qué, tanto en mi vida como en la vida de otros seres humanos, el trabajo era tan importante. Obviamente, si nos vamos al lenguaje, veremos que desde que somos pequeños nos dicen que el trabajo es lo más importante, que el trabajo es lo más importante, que el ocio queda para luego, y así se ha ido creando una sociedad que sus valores están basados en hacer algo, no importa el qué, mientras te paguen dinero. Y así se ha ido deshumanizando una cosa tan importante como es utilizar tu tiempo y tu energía en hacer algo que realmente sientes que quieres hacer y, eh, y obviamente vivir desde esa verdad. Y claro, lo divertido es que cuando encontré que, en ese caso me lo dijo un profesor que me gustó mucho, apareció en un momento de mi vida y tuvimos una conversación de esas que sirven de reflexión y de repente me dice, ¿tú sabes de dónde viene la palabra trabajo? Y yo me quedé así. Y me dijo, trabajo viene de tripalium, que era una tortura que se hacía con 3 palos. Y fue como decís ahí, caer la ficha, ¿no? Realmente darme cuenta del peso, de la fuerza que tiene la etimología, ¿no? Etimología es etimos, que quiere decir verdad, y logos, que es palabra, ¿no? Entonces, la verdad de la palabra. Y es muy interesante empezar a existir desde desde ese cuidado, desde esa delicadeza de expresar solamente aquello que queremos ver reflejado en nuestra vida. Y es absolutamente retante, porque Sí. las conversaciones en general, las que están hechas desde la inconsciencia, están vacías. Es decir, la mayoría de ellas son repeticiones. Yo me sorprendo a mí misma repitiendo algo y me paro un momento y digo, vamos a ver, ¿yo tengo la información directa de esto? No. Pues encuéntrala primero antes de seguir diciendo eso, porque en esa repetición, de hecho es muy divertido también ver que repetir y reptil tienen la misma raíz. Y el cerebro reptiliano
es el que se activa en el momento de la repetición. Y todo el sistema educativo está basado en repetir, si te fijas. Sí. No está basado en experimentar, en reflexionar, en, da igual, diseccionar, lo que sea, ¿no? Está basado en repetir y la repetición activa esa parte de nuestro cerebro. Y yo me puedo dar cuenta de mí misma perfectamente cuando estoy repitiendo algo. Y el concepto del dictador, de quien dicta, de quien dice, sí, es un concepto también que tiene que ver mucho con repetir, con decir algo de cierta manera para que pueda generar una, un patrón, ¿no? Un programa en la mente de las personas. Y eso es muy interesante de ver porque, claro, de repente empiezas a darte cuenta de muchas cosas, sobre todo del control que se está teniendo del lenguaje en general de los seres humanos. Sí, otra frase también que contigo hice consciente fue la frase de ganarse la vida. ¿Qué haces para ganarte la vida? Y la vida ya tenemos ganada. ¿Quién dijo que hay que salir a ganar la vida? O sea, es una frase que repetimos, como decís, inconscientemente, robotizadamente, sin saber muy bien qué significa. Cuando yo dije, wow, esa fue así una que me dijo, wow, ¿cómo puede ser que nos digan que tenemos que salir a ganarnos una vida que ya tenemos? Mm. O sea, es Sí, una incoherencia total. bueno, es muy interesante, es una asociación directa de la vida con el trabajo. Es una asociación directa porque cuando se dice, cuando alguien utiliza en qué te ganas la vida o con qué te ganas la vida, a mí me lo dicen mucho, como me ven así un poco, bueno, tienen Viviendo la vida. su interpretación sobre mí, eh, está siempre asociada a de dónde sacas el dinero. O sea, el ganarse la vida han conseguido que se asocie al dinero. O sea, la vida está asociada al dinero. Y esa es una de las grandes trampas actuales de la sociedad llamada moderna, que muy moderna no sé dónde, no sé, no la veo yo. Y, y ese feeling, esa sensación que da darse cuenta de que está tan asociado, tan arraigado, tan metido en la piel esa asociación de la vida con el dinero, es una liberación alucinante. O sea, alucinante. Y es un camino, porque yo me acuerdo al principio que a mí me asociaban con, eres una vaga, no haces nada. Que es un concepto también que la sociedad ha machacado mucho, porque no les interesa seres humanos que piensen y que reflexionen. Por eso el concepto Claro, reptiliano y de repetir. repetitivo de la educación, porque no interesa que alguien sienta desde su centro y exprese desde allí y pueda crear desde allí. Fíjate que es otra de las grandes mutilaciones de la sociedad, la creatividad. La mayoría de estos trabajos y estas formas de ganarse la vida están asociadas a una robotización, a un gris, a a un tiempo mecánico, a una falta eh, de autoridad en la propia existencia, es decir, de esclavo. ¿Sí? Es el concepto de tener un amo y ser esclavo de una forma que no tiene nada que ver con el ser humano. El ser humano es creativo y cooperativo por naturaleza. Si el ser humano no coopera y no crea, se convierte en un robot, en una máquina, que es exactamente lo que se está procurando ahora en esta parte del plan que lleva, para quien sabe un poco, un mínimo de 300 años, si es que no lo inventaron ya los famosos romanos. Pero un mínimo de cientos de años es el famoso plan de crear una sociedad en la que pues, seamos máquinas que produzcamos y consumamos y ya está. Y cuando ya no valemos, hay que salir del tablero de juego, ¿no?
Y es muy interesante porque todas esas verdades las dan las palabras. La investigación de las palabras, la curiosidad por saber qué estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la que yo me he creído que tengo que ganarme la vida si estoy viva, si respiro, ¿no? Si no estoy Claro, muerta, ¿no? Muy interesante. sí. Y otro de los actos del lenguaje que cometemos en la crianza. Yo ya te conté creo que esta experiencia que tuve un día que me fui a buscarle a mis hijos a la escuela. Yo me iba, siempre llegaba un poco antes, bajaba mi tereré, me sentaba en un banco porque era enorme el lugar donde estaban. Y me sentaba mirándole a los niños, qué sé yo. Y veo una mamá, estaba en el otro banco al lado con su celular, hablando por teléfono, esperándole también a sus hijos un poco mayores con un hijo de 5 que se fue con ella a esperar y estaban los jueguitos. Y esos jueguitos que tiene escalera, eh, pasamanos, que te pasa la mano y después creo que tenía un tobogán o algo. Yo le estaba mirando maravillada al niño, como la habilidad corporal que tenía, porque era impresionante, o sea, él se subía, pasaba rapidísimo, de ahí se ponía en el tobogán, se tiraba, volvía, habrá hecho Eva 5 veces. En el momento en que la mamá le ve, porque la mamá no le estaba mirando, porque estaba con el celular, yo le estaba mirando, la mamá le dice, cuidado, te vas a caer. Es lo primero que le dice. No me acuerdo el nombre del niño. Fulanito, cuidado, te vas a caer. El nene hace esto para mirarle y se cae. La mamá se va, le metió no sé cómo dicen ahí, un reto, le retó, decimos nosotros. Una bronca se dice aquí. Una Sí, bronca. como que le gritó y encima Le le... gritó, sí, sí, sí. Es que, ¿cómo sos tan irresponsable? ¿Cómo te subís acá? Esto vos no podés hacer. Y después yo estaba así, ¿le digo o no le digo que ya hizo 5 veces? Porque ella no vio. Ella le decía, esto no es para tu edad, esto vos no podés hacer, esto es muy difícil, esto es... La cantidad de mensajes limitantes que le metió ahí en un minuto, yo no te puedo contar, Eva. Después, bueno, el niño lloró, obviamente, estuvo ahí, se sentó a la mamá a esperar. Y después, cuando el niño se fue de nuevo, yo le digo a la mamá, te quiero contar algo, si me permitís, algo que estuve observando. Sí, sí, me dice, pues yo le conocía de verle todos los días. Tu hijo hizo 5 veces todo el proceso del juego perfecto. Incluso a mí me llamó la atención lo perfecto que hizo. Y la mamá me miraba, pero ¿cómo si se cayó? No, se cayó en el momento en que vos le dijiste te vas a caer. Y se quedó y me dijo, hizo solo todo ese pasamano. A mí me impresionaba su habilidad. Sí, sí, a mí me dicen que él tiene mucha habilidad corporal. Bueno, nos quedamos hablando y me dijo, ay, Dios mío, bueno, ¿y qué hago? No, podés hablar con él. Le dije, le puedes contar si querés que yo te dije esto, que una mamá te contó que le dio y que hacía perfecto. Y si sentís, le puedes pedir disculpas, le puedes decir que el miedo era tuyo, porque a mí también me pasa mucho como mamá, que yo sin darme cuenta a veces, le transmito un miedo que es mío, que el niño no tenía en ese momento. Y me pasó mucho con Nico, mi hijo, que es el más salvaje, que le gusta el riesgo, que le gusta... Yo al comienzo vivía aterrorizada, pero eran mis miedos. Yo después me daba cuenta de que él hasta hoy puede con todo y lo que sí, siempre después cuando ya hice consciente de que era mi miedo, era procurarle un entorno seguro dentro de lo que él decida hacer. Y hasta ahí, y siempre le decía, el miedo es mío, porque él me decía, ese miedo es tuyo, no es mío. Y de verdad, nunca le pasó nada porque, no sé, creo que es por esa conciencia del lenguaje, de entender que el miedo es mío. Obviamente no vamos a llevarle a un niño de 3 años a que no sé, hay límites naturales del cuerpo, del desarrollo, pero muchas veces las palabras que les decimos, le estamos transmitiendo tantos límites
que ellos no tienen y que a lo mejor a partir de la repetición, porque yo no sé cuántas veces más esa mamá, todo lo que le dijo en ese momento, si a ese niño se le quedó grabado, era para llevar una vida, no sé, como, no sé si ya se queda grabado solamente con decirlo una vez o necesitas el mensaje ser repetido constantemente. Bueno, No sé cómo depende. parte. Depende de la circunstancia. Si es un momento en el que el niño está como con mucha atención haciendo algo, es decir, tiene mucha expansión, podríamos decir, y entra un mensaje directo tan fuerte, lo que es fácil es que se asocie es un mecanismo de protección, se asocie lo que está haciendo, porque él mientras lo hace es consciente de la sensación de lo que está haciendo, que se asocie al te vas a caer. Es decir, al final lo que ocurre es que los niños dejan de hacer las cosas porque tienen asociado ya Claro, eso que hacen, el mensaje de que, te vas. que es su propio aprendizaje, con el susto que da, porque es muy lindo como lo has relatado, porque se ve perfectamente que el niño en un momento, claro, hay algo que le saca de ahí, que es cuando se pone a ver a su madre y en ese mensaje, y eso muchas veces crea en otro entorno. Yo lo vi una vez más grave, en un entorno que habían un grupo de padres charlando y dos niños se pusieron a escalar se pusieron a escalar un castillo y yo los iba viendo, yo veía que escalaban bastante bien, me quedé un poco pendiente, pero veía que su psicomotricidad le daba para hacer eso. Pero claro, necesitas atención. Cuando escalas Claro, necesitas atención, no puedes no tener atención. Entonces los padres, pues igual que esta madre, cuando se dieron cuenta, en lugar de encontrar su centro y gestionar aquello de alguna manera, cuando los niños ya llevaban unos cuantos metros arriba, pues empezaron a gritar, ¿no? Claro, los niños perdieron el equilibrio. claro. Y eso es algo que luego fíjate cómo la madre dice es que se cayó, ya se cayó porque has interferido. O sea, obviamente si tú no quieres, por la razón que sea, porque no te sientes segura que tus hijos escalen un castillo, pues no te pongas a hablar con tus compañeros o ponte a hablar después y proteges espacio y ponles un límite de que aquí no se sube y no les dejes subirse, ¿sí? Eh, lo que ocurre es que en esa asociación, en esos momentos, son momentos de mucha expansión, son momentos de mucha atención. Entonces los mensajes son como quedan muy asociados a eso. Hay muchos miedos que han quedado asociados pues como mecanismo de supervivencia al final, porque si mi madre está sufriendo porque yo estoy haciendo algo y me grita, pues yo no quiero que eso ocurra, ¿no? En cambio, si el mensaje se lo dices al niño cuando está hipnotizado delante de la tele, pues no, probablemente ese mensaje ni le entre porque le está llegando toda la hipnosis de la televisión. O sea que depende mucho del momento. Lo importante es darnos cuenta de eso que has dicho, que es clave, que el miedo es nuestro. A mí me pasa incluso como adulta. Yo tengo una tendencia maravillosa a subirme a todos sitios. Es decir, ayer fui con una amiga a cenar, la acompañé a su coche que lo tenía en un parking y al salir, en lugar de ir por el lugar donde caminan los peatones, me subí por el muro y me di cuenta de que salía directamente a una rotonda del pueblo. Yo iba por ahí caminando y veía que la gente me miraba así con cara de susto, porque claro, cada vez pues empezaba bajito y al final pues a lo mejor habían 2 o 3 metros, ¿no? Y yo iba ahí caminando por mi muro. Me encanta, es decir, desde que me he liberado y hago eso, para mí es una forma de existir, es el equilibrio puro. Y hago exactamente lo que siento que tengo la seguridad y la confianza de hacer. Claro. Incluso como adulta, me llegan a decir, bájate de ahí que me da miedo. Es que me lo han llegado a decir, Patti, en un vídeo colgado que una vez colgué un vídeo muy, muy chulo en Italia con unos amigos y lo llegó a decir alguien en plan, ¿qué quieres demostrar? O hacer eso es... Lo que quiero decir con esto es que generamos un juicio de lo que vemos totalmente inconsciente y basado en nuestro sistema de creencias, que cuando es una adulta como yo, pues yo me giro y le digo, apáñese usted con sus miedos o apáñase tú con tus miedos y a Claro, mí
me dejas que yo haga, pero no tienen ningún problema en interferir en lo que yo estoy haciendo, porque lo que yo estoy haciendo requiere atención y no están interviniendo para sumar en esa experiencia, sino están interviniendo para que ellas, no, las personas no sufran lo que les supone que les da miedo que tú estés subida a 4 metros o en un precipicio. De alguien, o sea, ahora trasládalo a los niños. Es Sí, decir, que tienen la herramienta para decir lo que vos, para responder lo que vos respondés. claro, se asocia. Y además es que no tenemos ni idea de lo que significa realmente vivir experiencias y tener aprendizajes. No tenemos ni idea de lo que es realmente la seguridad y de lo que es realmente la confianza. No tenemos ni idea. Y no tenemos ni idea por la misma razón de la que llevamos hablando. ¿Se me sigue oyendo? Sí, te congelaste, pero te oímos. Vale, genial. Esté siempre de fuera. Y como no tenemos ese Mm. equilibrio de la seguridad y no tenemos confianza ni en nosotras ni en otros seres humanos, lo que llamamos accidentes no son accidentes. Porque yo me pregunto, ¿cómo un padre o una madre pueden considerar seguro subir a un bebé de 3 años a un tobogán? Es decir, subirle a un lugar que no puede subir todavía, porque este cajón, este sentido común, tu hijo va a poder bajar de donde pueda subir. Es así de simple. Si tú le subes a un lugar, como el otro día en una cafetería, subir a una niña a una silla, y yo veía a la niña y pensaba, bueno, porque esta niña será una superdotada física, pero si te subes a un lugar al que no, si estás en un lugar en el que no has subido, no tienes la conciencia de haber subido. Entonces, ¿cómo los padres y las madres, otra vez más, por no haber puesto conciencia, en este caso a un acto, suben a los niños a un tobogán? Un tobogán, Patti, un lugar que está muy alto para un niño, en el que se agarra velocidad a la hora de bajar y que normalmente hacen maniobras como ponerle la mano o no sé qué, con la intención de que el día que estén con el móvil, el niño cuando se pueda subir, tendrá la experiencia de haber vivido una cosa cuando todavía no se podía subir. O sea que en realidad todo lo que ocurre en ese escenario de la seguridad y la confianza tiene todo el sentido del mundo. No puedes pretender que si la psicomotricidad de un niño no está preparada todavía, no le dejes subirse a algo que hay en casa que él se puede subir y en cambio tú lo agarres y lo pongas en un lugar que tiene no sé cuántos metros y luego le digas no llores que pareces que no sé qué cosas dicen ya porque ya se me ha olvidado. Pero un montón de cosas cuando, obviamente, si a mí me suben ahora a 10 metros a alguien sin mi consentimiento, pues voy a tener un momento importante de pánico probablemente y me va a costar gestionarlo, ¿sí? Claro, claro. Entonces, la seguridad y la confianza necesitamos encontrarla en conocer qué es la seguridad y qué es la confianza y transmitirla desde ahí, no transmitirla desde el miedo, porque si asocias la seguridad al miedo te conviertes en un esclavo en 15 años. O sea, en 15 años estarás cumpliendo órdenes, estarás haciendo cosas para que no te multen, o estarás haciendo cosas para que no te... y tú dirás, ¿tiene algún sentido moral lo que estoy haciendo? No, lo hago ¿por qué? Porque tengo miedo, porque lo tengo asociado, porque no tengo mi concepto de lo que significa la seguridad y la confianza. No me la han Sí, transmitido. No la puedo encontrar todavía o un, necesito un proceso para poderla comunicar. sí, tal cual. Te congelaste de nuevo ahí, ahora sí. Bueno, se me van quedando las caras así, pasa nada. Eva, también yo creo que o sea, a ver, ¿cómo decir?
Las palabras también generan emociones. Las historias que me cuento sobre la vida, sobre mí, sobre los demás, eh, las palabras que utilizo, después de esa palabra viene una emoción, o después de ese cuento que yo me estoy contando, viene una emoción. Y a veces, o casi siempre, eh, cuando yo hago mucho este ejercicio, cuando me siento, no sé, que no me estoy hallando, como nosotros decimos hallar en Paraguay, no me hallo conmigo. Y la palabra hallar, si buscar en el diccionario, significa encontrarse, que no te estás encontrando, por eso no estás, no sé cómo traducir, porque nosotros usamos mucho esa palabra, me hallo o no me hallo. Quiere ¿Se decir que estoy entiende? pasando bien o que, bueno, cada vez que yo no me estoy hallando, eh, primero me hago a mí la pregunta, ¿qué me estoy diciendo en este momento? ¿O qué conversaciones, qué diálogo interno estoy teniendo conmigo? Eh, por eso estoy sintiendo así, que ni yo no me aguanto, o sea, y bueno, y después encuentro qué me estoy diciendo, qué me estoy contando, o a qué le estoy prestando atención también. A veces a lo mejor estoy prestando la atención hace 2 días a algo que con lo que yo no vibro o con lo que yo no... Y eso me quita energía y hace que después yo no me halle. Pero tiene que ver mucho con qué estoy prestando atención, a qué diálogo estoy prestando atención, a qué historias estoy prestando atención y cuál es mi diálogo interno. Porque yo creo que tenemos que aprender a hablar de nuevo. Estaría buenísimo volver a aprender a hablar y desaprender todo esto que hablamos, del tengo que, del debo, del cuidado, tal cosa, o sea, el miedo. Pero primero tengo que escucharme, quiero escucharme, no tengo que. Primero quiero escucharme a mí para entender cómo es mi diálogo y a partir de ahí ver qué me sirve, qué ya no me sirve, ya no me funciona, porque fuimos programados también, seguramente muy chicos, y a lo mejor ese programa me sirvió en un momento de la vida, pero hoy ya no me sirve. Y yo sigo repitiendo como un robot el mismo programa que en su momento me sirvió y hoy ya no. ¿Qué cuentos me quiero contar hoy? Claro, y ese es el mensaje implícito que lleva el lenguaje que utilizamos con la infancia, es el mensaje del cuento que yo me estoy contando. El cuento de lo que yo me estoy contando sobre la vida, sobre los demás. Eh, Pati, yo me acuerdo cuando la primera vez que hice un viaje sola cruzando el charco, y yo me acuerdo que los mensajes que ya le había puesto bastante conciencia a lo que decía, los mensajes de mi alrededor eran absolutamente alucinantes. Es decir, el cuento de lo que es la vida que uno no conoce es absolutamente alucinante. A mí me decían, ten cuidado. Y yo le decía, ¿con qué? Claro, es que la primera vez fue Estados Unidos. Claro, es que vas a Estados Unidos. Ya, ¿y? Pues que has de tener cuidado. ¿Cuántas veces has estado en Estados Unidos? Ninguna. O sea, amiga, el nivel que tenemos de falsa creación de una realidad vendida que no tiene nada que ver con la experiencia y con el conocimiento real de conocer algo es absolutamente alucinante. Es alucinante. Y queremos entender que si lo que expresamos no está basado en nuestro propio conocimiento y experiencia, nos van a vender, como se dice aquí, nos van a vender la moto, que se utiliza mucho esa, esa broma, ¿no? Te van a vender la moto, quiere decir que tú vas a comprar algo que está estropeado, ¿no? Eh, y, y para eso necesitamos conocer, conocimiento. Y el conocimiento es experiencia. De acuerdo que llevan más de 100 años
asociando el conocimiento a un título y a una serie de dogmas y doctrinas que se han dado como buen dogma por buenas y que no puedes negar, y el conocimiento se ha confundido con tener un título en una pared. Pero si yo la primera vez que viajé a México me acuerdo específicamente que justamente cuando viajé había como alguna campaña anti-México, seguramente, en los medios de comunicación, y entonces pues tenían ganas de que no fuéramos a México por lo que sea, querrían hundir alguna compañía aérea, alguna tontería de estas que hacen para controlarnos, y aquí como todos como tontos diciendo todo lo que pasa en México, y esa vez iba con Lorena. Y cuando llegamos a México, o sea, yo me acuerdo que el primer día en el taller, bueno, una idea es que cuando pasamos por un kiosco, no sé cómo se llama allí, un lugar donde Sí, venden revistas y claro. demás, Sí. me impactaron las portadas porque eran como muy sensacionalistas, se veía mucha sangre, pensé, uy, no, me llamó la atención las portadas de las revistas. Y cuando llegamos al taller, y yo tenía delante, no sé, 35, 40, no me acuerdo, seres nacidos en México, que de todo, o sea, desde que pusimos un pie en DF, desde que pusimos el pie allí, el hotel, la cena de aquel día, el día anterior, o sea, todo fue una absoluta fluidez de todo. Y cuando llegamos allí, y yo me acuerdo que me los miraba y les hice esta reflexión, ¿no? Es que de donde vengo, me dicen que no venga porque esto es muy peligroso. Y alguien, no solamente uno, sino más de uno dijo, es que esto es muy peligroso. Entonces yo entré en el de dónde sacaba alguien de allí lo que es peligroso, ¿no? Y tú ahí puedes entrar en un conocimiento. Ellos me dijeron ciertos barrios, ok, hay ciertos barrios, es decir, yo no estoy diciendo que todo, vamos a poner que hay un índice de criminalidad X, el que sea, pero no tiene nada que ver, o sea, puede ser un 1 contra un 99, puede ser perfectamente, lo que pasa es que les encanta volvernos a poner en la calle porque así nos han de proteger de algo. Eh, y conociendo el lugar, Lorena y yo a lo mejor viajamos, no sé, 6 veces más a México. Fuimos por todo México. Nos dejaron una moto. Fuimos dos chicas en moto desde DF hasta San Miguel de las Casas. Un sitio muy conocido y muy bonito. Eh, Todo, amiga, absolutamente todo en aquel país que en ese momento aquí estaba totalmente mal propagandizado, ¿sí? Sí, Y claro, si no tienes conocimiento, no puedes saber, no puedes expresar y mucho menos meterle miedo a alguien, ¿sí? Entonces, con eso lo importante es que el mensaje implícito que tú expresas a un niño en tu lenguaje tiene que ver con todo eso que tú estás creyendo que no tienes ni la más remota de las ideas, ¿sí? No la tienes, sí. porque ni siquiera teniendo una experiencia de una cosa que te haya ocurrido, no quiere decir que esa sea solamente la cosa que ocurre, ¿sí? Entonces, queremos recuperar la verdad sobre nosotros, la verdad sobre la vida, la verdad sobre el mundo, la verdad sobre los seres humanos y, y poder expresar las cosas desde ahí. Porque mira, una cosa curiosa, que cuando me mandaste el título del... Porque veo, mira, estoy mirando el reloj y todo, veo que quedan 4 o 5 minutos, ¿cierto? Sí, sí. Una cosa curiosa que me ocurrió cuando me mandaste el título es que justamente la noche anterior habíamos cenado con unos amigos y Florencia, que es una amiga, que es doula y que, bueno, forma doulas y demás, me contó una cosa que me pareció muy interesante cuando me mandaste esto, pensé, mira, eh, hubo un estudio en los años 70 donde se mostraba cómo los bebés interactuaban con las micro expresiones de la cara. ¿Sí? Eh, cuando el niño hacía un sonido, la cara cambiaba y el bebé iba haciendo cosas en función de esa microexpresión. Hicieron el estudio, se trataba de dejar la cara totalmente, todo lo que pudieran, porque es bastante difícil, totalmente parada, sin hacer ningún gesto, cuando el niño hacía las diferentes cosas, ¿vale? Lo que ocurría, Patti, es que el niño empezaba eso
y empezaba a intentar eh, acelerar y hacer más cosas para poder tener una respuesta sobre lo que él estaba haciendo, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque los bebés de ahora están naciendo con sus madres y las bocas tapadas. Entonces, Ah, la, la, los niños, y si te fijas ahora por la calle, se ve mucho. Tú ves normalmente al bebé que la madre lo lleva aquí o el padre lo lleva aquí, tú lo ves siempre, lo habías visto mucho mirando, ¿no? Miran mucho a sus claro, padres, es muy importante. sí. Y normalmente le veías una expresión. Si te fijas ahora, es muy triste porque ves que el bebé no acaba de... Tiene los ojos, menos mal que todavía no nos han quitado la vista porque ya, vamos, al paso que van, son capaces de taparnos los ojos también y todo. Con alguna excusa de rayos láser, no sé, alguna de estas. Y tú ves al bebé con le falta algo. Entonces, lo que tú sabes del mundo es lo que llevas. Y ese es el mensaje que estás mandando. Cuando tú no sabes algo sobre el mundo, déjalo ahí. No intentes decirle a alguien que México es peligroso si no has ido a México en tu vida, ¿sabes? Em, Porque eso es lo que hace que se adueñe de nuestra existencia un sistema de creencias que es totalmente falso, corrupto, fraudulento, basado en el miedo y que nos está deshumanizando, amiga. Totalmente, Eva. Entonces, Guau, sí. hagamos eso porque ahí el lenguaje va a ser distinto. Porque lo que yo voy a decir va a tener que ver con lo que yo sé. Y si yo sé algo, cuando lo expreso, es la verdad, ¿no? Y eso incluye decir no tengo ni idea, ¿eh? Que eso Claro, claro. también es importante. Claro, si le voy a decir a un niño, es que si te sigues si es que eres, yo qué sé, eres pesado o eres inútil, ¿no? Lo que hemos hablado varias veces. O así no vas a llegar a ningún sitio, ¿no? Como así como, exactamente. A ver, ¿me lo cuentas? Claro, ¿qué mensaje implícito lleva eso? Pues que yo tengo una vida de mierda en la que estoy trabajando donde no quiero, donde no tengo ni un momento de luz y de equilibrio para poder expresar lo que quiero, mi creatividad está totalmente mutilada y tú así no vas a llegar a ningún sitio, claro, porque el mensaje implícito que yo llevo es que el sitio donde tienes que llegar es un sitio al que te han dicho que vas a llegar haciendo ciertas cosas y como tú todavía tienes tu esencia y estás expresando así, no vas a llegar a ningún sitio. Ese es el mensaje implícito. ¿Y Y cuál es el sitio también? Sí. ese se lo lleva puesto el niño. ¿Cómo, perdón? No, digo, no vas a llegar a algún sitio, yo me imagino a dónde hay que llegar, o sea, ¿cuál es el sitio al que hay que llegar? Y si alguien llegó y dijo, acá llegué, hola, acá tienen que llegar todos, o sea, no hay un lugar a donde llegar. Bueno, la sociedad lo marca bastante bien, ¿eh? Ellos marcan Sí, bastante bien lo que es el éxito para ellos. claro, Está bastante bien marcado, cada vez está más marcado donde se tiene que llegar, ¿eh? O qué quiere decir ser alguien que al final cuando el que llega ahí es el que dice, chicos, que he llegado y esto es una mierda. O sea, vamos a ver, ¿eh? Ojo, porque a mí me habían dicho que aquí las cosas yo iba a ser feliz y me iba a encontrar súper bien y todo, y no vamos, me vengan, siento peor que antes, ¿eh? Ojo, ¿no? Como ojo, dijo no alguien vengan. de, claro, claro. Fíjate, ganarse la vida asociado al dinero y cuando tienes dinero te das cuenta, ¿no? Como dice la diferencia entre el rico y el pobre es que el pobre cree que el dinero le va a dar la felicidad, el rico ya sabe que no. Entonces, ese es un camino, es una estructura, está muy bien montado, amiga. Y Está no te muy quiero robar más tiempo porque... yo me quiero quedar, pero sí, quiero irme también. Bueno, Eva, fantástico, estuvo muy claro, me parece el mensaje para la invitación a ser conscientes de nuestro lenguaje, de qué nos estamos diciendo, a qué le estamos diciendo a nuestros hijos. Y si realmente queremos decirle eso que le estamos diciendo también, o estamos repitiendo, eso creo que es interesante preguntarse. Bueno, gracias, amiga, te quiero muchísimo. Me encantan estos espacios. Mm, Me sí. disfruto, me conmuevo, me emociono Mm. y quiero ¿Y quieres qué? Perdón, se cortó. que sea el jueves que Ah, viene. sí, sí.
Sí, muchas gracias, amiga, de corazón, es decir, el espacio que creas es absolutamente maravilloso y gracias a todos los comentarios que estoy viendo, corazones que Sí, de repente veo por ahí. Muchas gracias y seguimos, o sea, puedes poner el jueves que viene parte 2. Quiero decir, tampoco, tampoco hay, aquí claro, estamos sí, creando sí. conforme llegamos. Así Así que mismo, disfrutes mucho Eva. de tu taller y te Gracias. quiero mucho, muchas Yo gracias. también. Nos vemos pronto. Bueno, el Gracias a jueves. todos. Chao, amiga.